Muy buenas tardes a la Sociedad Comercial PC Limitada. Hoy presentaremos el informe de gestión financiera, en el cual se ayudó a este proceso de elaboración con el compañero Pedro Emilio Pulido, Alejandro Tiquerrico, Leonardo Jaime Ramírez y la persona que les dirigirá esto, Lucas Hernando Bonilla Conde. Bueno, entonces empecemos. Vamos a mirar primero el estado de resultado integral, donde vemos que la empresa pues ha obtenido ingresos por los valor de los 10 millones de pesos y pues que ha tenido costos en ventas por el valor de 2.912.500 pesos. Para ser el primer mes de funcionamiento de la empresa es algo muy rescatable que haya obtenido ingresos por encima de más de los 10 millones de pesos. Es impresionante en una parte. Demuestra una buena sostenibilidad financiera y además un buen estudio de mercado ante la implementación y venta de productos, ¿no? También vemos pues teniendo en cuenta que se tuvieron ingresos, también se tuvieron que asumir costos. Y pues esto nos da una ganancia bruta por el valor de los 7.087.500 pesos, ¿sí? Vemos que la empresa no tuvo más ingresos, tampoco tuvo que asumir costos de distribución. Lo que sí tuvo que asumir, teniendo en cuenta que su primer mes en funcionamiento, es un proceso de gastos por el orden administrativo, teniendo en cuenta de que tuvo que organizar todo su proceso de legalización y de representación legal ante las distintas entidades, de control, ¿cierto? Como son Cámara de Comercio, su proceso de legalización ante las notarías, porque las sociedades tienen que ser legalizadas, como sus procesos de gastos legales. Todo esto tuvo que hacerse asumir. Eso sí fue un costo más elevado, fue un 5.647.000 pesos. También podemos rescatar de este proceso que la empresa no asumió más gastos, teniendo en cuenta que los gastos llegaron a un orden de los 350.000 pesos, algo muy rescatable también, teniendo en cuenta de que si estos gastos hubieran aumentado, hubieran afectado directamente el valor de las utilidades de la sociedad. Teniendo en cuenta eso, pues vemos que las utilidades de la empresa, teniendo en cuenta todas estas variantes, llegaron a un valor de 1.090.500 pesos. Acá pues podemos observar ya en una gráfica las variaciones que tuvo tanto los ingresos de las actividades ordinarias, las ganancias brutas, los gastos de administración y obviamente la utilidad y pérdida de la sociedad, ¿sí? Acá pues entre todas las personas que hemos elaborado este informe pues hemos determinado hacer una pequeña apreciaciones. Como comenzamos, obviamente lo que hemos denotado, las ganancias brutas por el valor de 7.087.500, ¿sí? Esto es muy rescatable teniendo en cuenta que al comercio por el por mayor y además en un primer mes de funcionamiento es algo muy rescatable de parte de una empresa, lo que le prevé un futuro de estabilidad financiera siempre y cuando no asuma más deudas o no asuma más gastos para que sus utilidades puedan ir creciendo, ¿no? Acá también vemos los gastos operacionales, lo que hablamos, el proceso de normalización administrativa por el valor de 5.647.000 pesos, teniendo en cuenta que este proceso se va a ir recuperando. Estos dineros se pueden ir recuperando a medida que la empresa vaya obteniendo más utilidades, teniendo en cuenta que pues como sociedad también esto toca tener en cuenta procesos de inversión, ¿no? Listo. Pues acá también podemos ver lo que, aunque la utilidad sí estuvo baja un poco por lo que hablábamos, todas estas variaciones, la empresa registra pues utilidades en su primer mes. Muchas empresas no lo registran, sino que pueden algunas veces hasta presentar pérdidas. Y pues lo que hablábamos, que la empresa asumió justamente unos gastos variados, pero que estos gastos variados fueron muy bajos. Y esto ayuda obviamente a que la empresa no tenga que asumir más cargas de las que ya tiene para su proceso de producción y venta. Bueno, entonces ahora vamos a ver el estado de situación financiera.
Bueno, en este estado pues podemos ver las distintas variaciones que tiene el activo, el pasivo, el PPE o más conocido como la propiedad planta de equipo y obviamente el patrimonio de la empresa. Para esto pues hemos podido observar que la empresa en bancos tiene 8.870.000 pesos. Algo que sí se debe recomendar mucho para la empresa es que tengan un poco más o que tengan valores en el proceso equivalentes a efectivo, teniendo en cuenta de que esto algunas veces ayuda para el manejo de algunos gastos de improvisorios, teniendo en cuenta que también hay que manejar los procesos de la caja, ¿cierto? De lo que es la caja mayor y la caja menor, ¿sí? Esto sí sería muy bueno que se tuviera en cuenta como recomendación. También podemos ver obviamente lo que fueron los activos por impuestos corrientes por un valor de 4.667.332 pesos, ¿sí? Los activos por impuestos de sociedad, claro, nosotros como sociedades se tienen que asumir todos los valores de renta y de retefuente. Esos tuvieron un valor de 250.000 pesos. Vemos también los inventarios corrientes de venta, que estos fueron solo de un valor de 164.000 pesos, para que el total el activo fuera de 13.951.332 pesos. Ahora, algo muy rescatable es ver que la empresa en su primer mes ha obtenido una gran estabilización financiera, teniendo en cuenta de que el activo es mayor que el pasivo. Esto quiere decir que todos los procesos de ingreso, todos los procesos de efectivo de la empresa son mayores a sus deudas, ¿sí? Esto es muy rescatable teniendo en cuenta de que es el primer mes de funcionamiento de la empresa y que esto prevé una buena estabilización financiera y un crecimiento de sus ganancias u utilidades, ¿no? Acá vemos también que los pasivos obviamente se siguen teniendo en cuenta que también tienen un costo elevado por el valor de los 10.860.832 pesos. Lo que más se recomendaría en este caso es que la empresa no asuma más deudas y obviamente mantenga un control regulado de sus gastos para que pues esto no vaya a ser contraproducente en pro de asumir y de poder tener un poco más de, de crecimiento de procesos de utilidades, ¿no? Acá también vemos que también es muy rescatable que su propiedad planta de equipo tenga un valor por los 22 millones de pesos. Esto quiere decir que sobre la inversión de la planta física de la organización se hizo una muy buena inversión, que esta se verá reflejada a largo plazo. Obviamente que hay que tener en cuenta que la propiedad planta de equipo presenta una pequeña variación porque esta se va depreciando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y pues obviamente que acabemos todo lo que son las propiedades de la sociedad, como los aportes de los distintos socios propietarios. Esto pues también tuvo un valor elevado por el valor de casi de los 25 millones de pesos. Lo que nos demuestra pues que obviamente la empresa en su primer mes tuvo un buen proceso de inversión y ante todo tuvo un buen proceso de estabilización financiera. Acá vemos también el estado de situación financiera reflejado en gráficas, tanto sus variaciones en una actividad en el activo corriente como en el activo no corriente, como en el pasivo y como en el pasivo no corriente más su patrimonio. Obviamente, como todo, también se hacen unas pequeñas recomendaciones, justamente de lo que hemos venido hablando, pues que también acá vemos que los activos totales del primer mes de la empresa fueron por más de 35 millones de pesos. Eso es muy fácil, muy reconocible, tener en cuenta de que se hizo un gran proceso de inversión, pero que también se ha hecho un gran proceso sobre la adquisición y sobre las ganancias de la empresa, ¿no? Teniendo en cuenta pues lo que ya hemos venido hablando, que la empresa tuvo un proceso de normalización administrativa y que eso fue pues obviamente sumando. Y pues acá vemos las distintas variaciones como lo del patrimonio, obviamente que esto quiere decir, por lo menos acá también vemos o que la empresa tiene también una liquidez del 1.28%. Esto es muy bueno también, son unas cifras que demuestran que la empresa tiene un proceso de estabilización. Acá también vemos
lo que hemos venido hablando del proceso de que se necesita un poco más de esfuerzos para la adquisición de efectivo. Y pues acá ya vemos los indicadores de liquidez de la actividad, tanto el capital de trabajo neto, por un resultado de 3.090.500, y pues acá vemos también las rotaciones de cartera de los 180 días, las rotaciones de inventario de los 20 días y las rotaciones de proveedores a 1080 días. Entonces, como vemos, esto está demostrando ante todo un proceso de trabajo, un proceso que requiere más de control, teniendo en cuenta que la cartera es fundamental para el proceso de nuevos ingresos a la empresa, teniendo en cuenta que van a ser las cuentas fijas también hacia los clientes, y también teniendo en cuenta que esto va a servir para el pago a proveedores. Acá vemos también las recomendaciones finales, que se debe tener un proceso para minimizar los tiempos que la empresa debe pagar sus deudas a los proveedores, justamente lo que hablábamos, no dejar asumir mucho esto para que no vayan intereses. Importante que se adecue también para cobrar a tiempo, claro, lo que hablábamos, un proceso de estabilización de la cartera. Vemos también acá que se deben optimizar, sí, claro, se deben encontrar algunas debilidades internas para poder asumir procesos de mejoramiento. Minimizar los costos de los bancos, obviamente teniendo en cuenta de que no se hagan cobros del 4 por mil y todo eso, y procesos de retención a la fuente, ¿sí? Procesos para el aumento de ventas, lo que hablábamos, en pro de que también esto sirva para la producción y que a su vez esto ayude también a la adquisición de efectivo. Bueno, esto pues ha sido todo por el momento. Agradezco mucho a la Junta Directiva por haber escuchado este informe, y pues ante todo a mis compañeros por la elaboración de este informe. Muchísimas gracias.